Ayer le informamos que el presidente López Obrador mandó al Congreso de la Unión un paquete con 20 iniciativas de reforma constitucional. Bueno, 18 constitucionales y 2 leyes más. Estas reformas ya son analizadas en ambas cámaras y por eso esta noche agradecemos a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Cámara de Senadores, su presencia en Punto de Referencia y le doy la bienvenida, senadora. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, muy amable. Saludo con mucho cariño a todo el auditorio de Canal 11. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Y de Canal 14, y del 22, porque estamos al mismo tiempo en muchos canales. Y de TV Veracruz, y los que falten. Y de los mexicanos que escuchan lo que verdaderamente informa. Exactamente. Gracias. Pues justamente, senadora, la escuchábamos en el discurso de ayer en Querétaro a propósito de la promulgación de la Constitución de 1917 y mencionaba esta Constitución que nació con un carácter social que se perdió en el camino, que se perdió durante el régimen neoliberal. ¿Se trata en este momento de recuperar ese espíritu? Le preguntaría sobre específicamente el carácter de las reformas, pero también sobre el tiempo de presentarlas. Sí, estamos completamente convencidos, millones de mexicanos, que hoy estamos siendo protagonistas de este momento histórico, como el presidente lo ha dicho, estelar que nos ha tocado vivir. Y una reflexión que hacíamos el día de ayer, conmemoramos 107 años de nuestra Constitución, pero la Constitución no es solamente un documento al que se hace referencia con discursos demagógicos, sino que se le da vigencia cuando se hace en el marco de un paquete de reformas constitucionales y de leyes que presenta al final de su gobierno un hombre que trascenderá en la historia como el gran constructor de este nuevo Estado de derechos y de libertades que recoge lo mejor que tenía nuestra Constitución de 1917, un nuevo pacto social que le da derechos sociales a nuestros ciudadanos y que en el tiempo, sobre todo 36 años de neoliberalismo, se perdió. Este grupo que tuvo bajo el poder democrático, decimos una democracia simulada, que impuso senadores, diputados, gobiernos, lo hicieron de tal manera que fueron quitándole a la Constitución la esencia que en el 17 tuvo. Se alejó de los intereses de las personas, se acercó a los intereses de grupos y todas las reformas estructurales o reformas del Estado, como ellos les llamaron, con lo que muchos mexicanos todavía recordamos el Pacto por México, esta alianza de partidos ya sin ningún compromiso con la sociedad, solamente con sus intereses, convirtió a la Constitución en un pretexto de privatizar riqueza, soberanía y convertir incluso derechos en negocios. Por eso es tan importante que el presidente al final de su gobierno haya tomado esta determinación fundamental de no terminar un ciclo, sino iniciar o poner la pauta de la continuación de este gran proyecto de transformación. Por eso los senadores y diputados, no importa en esta pluralidad que representemos hoy, tenemos en la mesa una discusión como nunca se había visto en la historia. ¿Qué México queremos? ¿Para quién lo queremos? Pero quien en el fondo está de la decisión va a ser el propio pueblo, porque ahí están las posiciones. El que va a decidir va a ser el pueblo maduro y responsable que ha crecido mucho intelectualmente estos 6 años. Senadora, a propósito de esto que menciona, de la idea de ver más allá del corto plazo, una de las tesis después de que se presentaron este paquete de iniciativas de reforma y que fue parte del debate político, inclusive en redes sociodigitales, es que se trata de un elemento para apoyar o para interferir o para participar de una campaña electoral, porque se va a hablar de este tema, porque, en fin, se le presenta como una estrategia electoral, pero no se mira el contenido de las reformas. ¿Qué decir ante estos señalamientos, senadora? Para quien el pueblo es una masa inconsciente, pudieran creer que la gente hoy no está pendiente de lo que le interesa. Para quienes hemos visto que esta revolución de conciencias ha avanzado de una manera gigante, es darle la oportunidad a la gente que decida como ciudadano sus derechos y quiénes les garantizarán estos derechos. A la gente ya no la pueden engañar, a la gente no le podemos crear una estrategia
que no queda en manos del presidente, queda en manos del Parlamento. Y ahí hay PRI, PAN, PRD, cada partido político definirá con sus representantes qué es lo que representan para la sociedad y qué es lo que los llevará en una estrategia electoral si ellos consideraran a ganar esas voluntades. Quienes van a decidir son los diputados y senadores. No tiene nada que ver el presidente. El presidente ejecuta una de sus facultades, presenta iniciativas prioritarias, pero él no las va a decidir. Las va a decidir esa pluralidad política representada. Si quienes cuestionan y critican que es una estrategia electoral, tan fácil sería desmoronar esa estrategia electoral si aprueban en estos 3 meses, con una posibilidad de un periodo extraordinario, tenemos hasta septiembre, para poder aprobar estas 18 reformas constitucionales y estas 2 leyes muy importantes que ha presentado el presidente, de tal manera que no queda en la cancha de él. Él ha hecho lo que le corresponde, pero quienes van a decidir son los representantes del pueblo representados en la pluralidad de los congresos. Es muy fácil desmontar ese argumento si ellos y ellas, legisladoras y legisladores, aprueban. Dejarían sin elementos entonces, ¿no? Pero ¿quién ganaría? La sociedad, indudablemente. Se acaba esa estrategia electoral que dicen. Así es. Senadora, desde luego no nos da tiempo de discutir todas las propuestas que están contenidas en este paquete, pero hay unas que ya han tenido reacción, sobre las cuales hay incluso cuestionamientos, dudas. Me voy a 2 específicamente que han generado muchas reacciones el día de hoy y que de alguna manera están relacionadas por la forma en la que fueron planteadas. El tema de la desaparición de los órganos autónomos y de las pensiones. Se habla de un fondo semilla que está sujeto a que pueda haber ahorros a partir de la desaparición de los órganos autónomos. Le haría 2 preguntas ahí que tienen pensado en caso de que se prevé que la de pensiones pueda ser aprobada, pero todavía está por verse lo de los órganos autónomos. Si eso no se diera, ¿a partir de qué se allegarían esos recursos para ese fondo semilla, ese fideicomiso? Y luego, ¿cómo iría creciendo este también? Bueno, el presidente ha propuesto una serie de reformas que en el momento que se presenten de una manera particular en comisiones, en esta discusión, el caso de las pensiones establece claramente que debe haber un capital semilla que se generará de los ahorros que tienen que ver con la otra reforma. Por eso es importante hoy decirle a la gente que estén al pendiente de todas las discusiones en comisiones que van a ser apasionantes. O sea, tú no puedes querer cumplir con unos, pero mantener los privilegios de otros.